Entonces dije de la persona que escribió ese canto antes, pero ahora vamos a escuchar su historia. Su nombre es Horacio G. Spafford. Tenemos aquí Horacio G. Spafford. Fue un abogado de los Estados Unidos que nació en Nueva York, pero se cambió a la ciudad de Chicago en 1858. Él y su esposa Ana fueron amigos cercanos de D.L. Moody. D.L. Moody, famoso predicador en Chicago. Yo fui a Chicago en 1990 para estudiar en el seminario que él fundó en el año 1886. Una racha de calamidades empezó a pasar a Horacio Spafford. Horacio. Tuvieron 4 hijas y un hijo, pero un hijo murió de escarlatina a los 4 años, en 1870. Un año después, en 1871, hubo un gran incendio en Chicago. Aunque su casa no fue afectada, destruyó todas las propiedades que tenía Spafford, que había invertido en bienes raíces. Entonces, era un hombre rico el 8 de octubre, pero por el incendio fue reducido a pobreza el 9 y 10 de octubre. Necesitando un respiro del estrés que estas desgracias habían causado a la familia, Horacio decidió llevar a su esposa y a sus 4 hijas de vacaciones en Inglaterra. Sería una combinación de descanso y de ayuda al evangelista D.L. Moody en sus campañas ahí. Justo antes de zarpar, un imprevisto de negocios de última hora obligó a Horacio a retrasar el viaje, en lugar de dejar que esto arruinara las vacaciones familiares. Horacio convenció a su familia para que siguieran adelante y después los alcanzaría. Ana y sus 4 hijas navegaron hacia Europa, mientras que Spafford se quedó en Chicago. 9 días después, el 22 de noviembre de 1873, el barco en que iba su esposa y sus hijas chocó con otro barco y las 4 hijas de edades 11 a 2 años murieron. Aquí están sus 4 hijas. Pero su esposa sobrevivió. Spafford recibió un telegrama de su esposa en Gales. Nada más decía, salvada sola. Horacio inmediatamente se embarcó a la Inglaterra para reunirse con su quebrantada y afligida esposa. Cuando su barco pasaba por el lugar aproximado donde sus hijas se ahogaron, el capitán del barco se le hizo saber. En su profunda aflicción mezclada con su inquebrantable fe en la bondad de Dios, lo inspiró a escribir las palabras de la canción que acabamos de cantar. Estoy bien. Ana Spafford dio a luz a un hijo y 2 hijas tras la muerte de sus 4 hijas y un hijo que murieron. Pero si pueden creerlo, el hijo murió como el primero, de escarlatina a la edad de 4 años. Escuchen esto. Algunos amigos críticos en su iglesia sugerían que los Spafford ocultaban algún pecado secreto que había hecho caer el juicio de Dios por la pérdida de su primer hijo, sobre sus inversiones, luego sobre sus hijas y finalmente su último hijo. Pero los Spafford
encontraron consuelo en la perfección del amor de Dios. Después de todo, estos salieron de Chicago y se cambiaron a Jerusalén en 1881, donde ayudaban a los necesitados allá. Ya que sus dos hijas habían muerto, adoptaron un niño judío. Compraron una mansión unos 15 años después para atender a la gente. Y en 1902 se convirtió en un hotel de lujo que sigue funcionando en Jerusalén hasta hoy. Y una compañía suiza la compró en 1980. Escuché el predicador David Jeremiah que fue a Jerusalén, estaba comiendo en ese hotel, en el restaurante, y conoció la bisnieta, tenía 103 años de Spafford. Eso fue en 2019. La historia de Horacio Spafford, ¿les recuerda de algún personaje de la Biblia? Ya les dije. La vida de Job. Cuando nos tocó leerlo en las lecturas de las últimas 2 semanas, me llamaron mucho la atención varios pasajes. Y hoy nada más vamos a estudiar nada más un versículo, pero vamos a ver mucho del libro de Job. Vamos a orar, poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, que sabemos que tú tienes todo bajo control en nuestras vidas. Pase lo que pase en nuestras vidas. Ponemos ese tiempo de estudiar tu palabra en tus manos. Que nuestros corazones estén abiertos a escuchar de ti hoy. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo viendo primero un poquito del libro de Job y después de su vida. Los estudiosos dicen que el libro de Job es lo más antiguo en la Biblia. Escrito antes de Génesis. No menciona nada de Abraham, Isaac, Moisés, no menciona la ley de Moisés. Entonces Job vivió antes de estos patriarcas. Es aceptado que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, pero lo hizo durante los 40 años que Israel anduvo en el desierto. En Éxodo 24, versículo 4, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. En Números 33, 1 y 2. Esas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Entonces, mientras que estaban en el desierto, él estaba escribiendo Génesis, Levítico, Éxodo, todo estos. Aunque no sabemos quién escribió el libro de Job, sabemos que es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Y de qué trata? Sufrimiento, ¿no? Dios está con nosotros. ¿Y qué sabemos de Job? Primero, que era un hombre de fe. Primer versículo, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando dice que era perfecto, no significa que Job no pecó, sino que era un hombre de integridad, entero, completo. Integridad significa que lo que dices y lo que haces concuerdan. Integridad es ser la persona que dices que eres, siendo constante en tus convicciones. Job tenía integridad, no era un hipócrita. Aún Dios confirma este hecho.
después de que Satanás quitó todo lo que tenía en capítulo 1, Satanás regresa y habla con Dios y de nuevo Dios dice de Job, en Job 2:3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, después de perder todo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué dice? Que todavía retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para la arruinara sin causa. No puedes tener una mejor afirmación que esta de Dios, que dice retiene su integridad. Y nosotros, ¿cómo andamos en nuestra integridad? ¿Qué se podría decir de nosotros? ¿Nuestras palabras concuerdan con nuestras acciones? Aquí en la iglesia hablamos de una manera, pero afuera hablamos como habla el mundo. ¿Somos honestos en nuestros negocios? ¿Cumplimos nuestra palabra? Job fue un hombre perfecto con integridad. También dice que fue temeroso de Dios. No significa que tenía miedo de Dios, sino respetaba a Dios. Oraba o hablaba el nombre de Dios con reverencia. Reconocía que Dios era soberano sobre todas las cosas. Esta era la fe de Job. Ahora su familia. En versículo 2, Job 1:2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En versículo 4. Y iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada día, cada uno en su día o en su cumpleaños. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Sus 10 hijos estuvieron muy cercanos. Celebraban sus cumpleaños juntos. Job tuvo una buena familia. También podemos ver la fortuna de Job. Versículo 3. Job 1:3. Su hacienda era 7,000 ovejas. Imagínense 7,000. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Sus riquezas no fueron necesariamente con dinero, sino con las tierras que poseía, los animales, los siervos. Y dice que aquel varón era más grande que todos los orientales. Dios le prosperó grandemente porque sabía que Job podía administrar bien sus riquezas. A veces Dios no da a algunos cristianos tanto dinero porque Él sabe que no pueden administrarlo bien. Puede empezar a ser un ídolo para algunos. Tienen que tener los mejores celulares, un vehículo del año, casas, la computadora más nueva y poderosa. Si una persona tiene tanto dinero como para comprar todo esto exclusivamente, pero no lo ocupa para ayudar a los demás, para servir la extensión del evangelio, no tiene sentido. Dios no va a bendecir. ¿Qué dice Mateo 6:21? Por donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si alguien pudiera ver todos nuestros gastos, que no son para necesidades básicas, se darían cuenta a dónde está nuestro corazón. Pues Job administraba bien sus riquezas. La verdad es que todo lo que tenemos viene de Dios. David dijo en 1 de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque pues
todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces recibimos todo de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios y debemos administrarlo sabiamente. Pues ahora, vamos a ver las calamidades, unas tras otras, que pasaron a Job. Y todo empezó con una conversación entre Dios y Satanás. Job 1:6 dice que los hijos de Dios, o sea, los ángeles, se presentan ante Dios y de repente Satanás se presenta entre ellos también. Sin querer pensar que Satanás tiene el acceso continuo ante la presencia de Dios. Apocalipsis 12:10 nos da la razón. Dice que Satanás es el que los acusaba a los santos delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. En original, la palabra acusaba significa en la cara. Cara a cara. ¿Por cuánto tiempo cara a cara con Dios? Día y noche. Pues en este momento, Satanás nos está acusando directamente en la cara de Dios acerca de nuestros pecados. Que no merecemos ser llamados hijos y hijas de Dios. Pero Romanos 8:34 dice, Cristo está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros en nuestro abogado y dice que a su Padre, de ti y de mí, los que hemos puesto nuestra fe en Él, que no hay nada que Satanás puede decir que puede cambiar, que somos hijos de Dios. Cristo pagó con su sangre por nosotros cuando murió en la cruz. Entonces Satanás se presenta ante Dios. Y Dios le dice en Job 1:8, ¿no has considerado a mi siervo Job? Satanás dice que Dios lo ha protegido, pero si Satanás pudiera quitar todo lo que tenía, seguramente Job blasfemaría contra Dios. Y Dios le dio permiso. Job nunca sabía de esta conversación que Dios tuvo con Satanás, con las dos conversaciones. Dios no le dice a través de todo el libro. Y Dios es la autoridad suprema, ¿verdad? Satanás está sujeto a él. Toda mal y perversidad que vemos en este mundo viene de Satanás. Pero Dios le permite tener influencia en las vidas de las personas para cumplir los propósitos de Dios. Ahora, vamos a ver cómo Satanás empezó a afligir a Job. Los versículos 13 a 19 nos relata que un día que los hijos y hijas de Job estaban comiendo juntos en la casa del mayor, y de repente un siervo llega y empieza a decir a Job que los sabeos robaron los bueyes y las asnas y mataron a los que cuidaban. Y solo él escapó para informarle. Pero mientras que éste hablaba, otro siervo llegó y le dice que fuego cayó del cielo. No sé por qué dijo del cielo, de Dios, dice. Pero el fuego consumió todas las ovejas y sus pastores. Solo él escapó para informarle. ¿Pueden imaginar qué está pensando Job ahorita? De repente, otro no terminó de hablar y otro siervo llegó y dijo que los caldeos robaron todos los camellos y mataron los criados y nada más, y él escapó para darle noticias. 3 personas ya llegaron, uno tras otra, para darle noticias. Y tal vez cuando pensaba que las cosas no pueden empeorar, otro siervo llegó antes de que el otro terminara de hablar
Dice que un viento fuerte destruyó la casa donde sus hijos estaban, comiendo y festejando, y todos murieron. El siervo escapó para darle devastadoras noticias. ¿Qué hubieran hecho? Vamos a ver lo que hizo Job. Job 1, 20 y 22. Va 22. Entonces Job se levantó, rascó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Podrías haber dicho esto? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, o sea, no culpó a Dios. ¿Crees que pudieras haber hecho esto después de todo lo que pasó? Postrarte en tierra, adorar a Dios, no echar la culpa a Dios. El comentario de Vincent dice: en lugar de maldecir a Dios como Satanás dijo que lo haría, lo adoró y le dio la gloria de su soberanía, de su justicia, también de su bondad en estos acontecimientos tan severos. Cierro la cita. Job reconoció que prosperidad y la adversidad, las dos vienen de Dios, y Job se sometió a la voluntad de Dios para él. Es increíble que después de todas esas calamidades de la vida de Job, Dios tiene la misma conversación con Satanás que antes. Y dice que aún con todo lo mal que le pasó, Job retiene su integridad. Pero le permite a Satanás afligir su cuerpo con una sarna maligna, llagas terribles, horribles, desde la planta de pie hasta la coronilla de la cabeza. Increíble. Su esposa le dijo, Job 2:9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Otra vez, Job dice algo similar a lo que dijo en capítulo 1, Job 2:10. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no le recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Wow! ¡Qué hombre de grande fe! Ahora, vamos a ver de algunos amigos de Job. Job 2:11. Y 3 amigos de Job: Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. De los capítulos 3 al capítulo 31, leímos en las lecturas de conversaciones que tuvo Job con sus 3 amigos. Cuando abrieron sus bocas decían que todo lo que había pasado fue por pecado en la vida de Job. Le dijeron que necesitaban confesar su pecado a Dios. No fueron de mucha ayuda, ¿verdad? Cuando consolaron más a Job fue cuando se sentaron con él y no dijeron nada, como dice versículos 12 y 13 de Job 2. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. No puedo imaginar. Y cada uno de ellos rascó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, una expresión de sentir pena por alguien. Así se sentaron con él en tierra por 7 días,
y 7 noches, y ninguna le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Wow. A veces es mejor quedarnos callados cuando alguien está sufriendo. Cuando no tenemos palabras, lo mejor que podemos hacer es estar allí con ellos, acompañarlos en su sufrimiento. Pero de la nada apareció otro amigo, Eliú, que respetaba a los otros 3 porque era mayor que él. El autor de Job dice en Job 32:2. Entonces, Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. No dice nada más, otra vez. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Eliú estuvo callado y pacientemente esperaba que sus mayores terminaran sus discursos, y cuando le tocaba hablar, dio 4 discursos, los capítulos 32 a 37. Pero sus razonamientos eran muy diferentes de los otros 3 amigos. La enciclopedia tópica de Neves dice de Eliú: la contribución de Eliú al libro de Job nos recuerda la importancia de la humildad ante Dios. Sus discursos animan a los creyentes a buscar la sabiduría del Todopoderoso, a aceptar la corrección divina y a confiar en la justicia y la soberanía de Dios, incluso en medio del sufrimiento y la incertidumbre. Cierro la cita. Es evidente que los discursos de Eliú eran diferentes de los de Elifaz, Bildad y Zofar, porque Dios no le regañó, como hizo con los otros 3 amigos. En Job 42, el último capítulo, dice versículo 7, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros. 4 hablaron, pero dice tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Los estudiosos dicen que Dios habló directo con Elifaz porque él era el mayor de los 3 y habló primero y puso a patrón para los otros 2 amigos. Pero dice que los 3 no hablaron lo recto, hablaron erróneamente de Dios en sus acusaciones a Job. Dios les mandó a los 3 a hacer sacrificios por sí mismos, con 7 becerros y 7 carneros, por la manera que pecaron con cómo trataron a Job con tantas palabras malas y no hablaron correctamente de Dios. Dios les dijo que Job iba a orar por ellos. Fue parte de la restauración de Job. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Han pensado en el método de Dios para restaurar a Job? Orar por sus amigos, los que más bien parecían sus amigos, por todo lo que le dijeron. ¿Habías pensado en que la sanidad y la restauración de tu vida puede ocurrir a partir de que oras y perdonas a los que te han hecho daño? Dios restauró el bienestar de Job. Y dice, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. No le dio doble de hijos, pero si brincamos al versículo 15, 42:15, en toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Los últimos 2 versículos del libro dicen así.
Versículo 16, 17. Después de esto vivió Job 140 años, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. No sabemos su edad cuando todo esto pasó, pero vivió 140 años después de que fue restaurado. La historia de Horacio Spafford suena muy parecida a la historia de Job, ¿no? Tantas cosas que pasaron a Horacio, pasaron a Job también. 2 hijos y 4 hijas de Horacio murieron. ¿Cuántos de Job? 7 hijos y 3 hijas. De un día al otro, Horacio perdió todas sus riquezas. Job perdió todo lo que tenía en algunos minutos. Horacio tuvo amigos en la iglesia que pensaron que por todas las calamidades que había pasado, que estaba escondiendo un pecado o pecados. Job también tuvo amigos que se suponía iban a ayudarle, pero estaban seguros de que estaba escondiendo algún pecado, pecados, y que Dios estaba castigándolo por esto. La vida de Job es muy interesante, admirable, aleccionadora, hasta que nosotros pasamos por ciertas circunstancias que superan nuestras fuerzas. Vamos a enfocarnos en un versículo de Job 23. Unos antes y después para que podamos entender bien lo que está diciendo Job. Job 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Primero tenemos que ver que hay una palabra de contraste, más. Más, él conoce mi camino. Entonces tenemos que ver con qué está haciendo este contraste. En el contexto veremos los 2 versículos anteriores. Job 23, 8, 9. He aquí yo iré al oriente, no lo hallaré. Y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Job está diciendo, no importa cuánto busco a Dios, en todo mi sufrimiento, no lo puedo encontrar. En todo mi alrededor, en todas direcciones, no lo encuentro. ¿Hemos estado ahí? Yo sí. Muchos dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Con tanto dolor, sufrimiento, no sentimos la presencia de Dios. Nos sentimos como que no le importa nuestra situación. Pero Job nos dice el siguiente versículo, una declaración muy cierta. Mas él, Dios, conoce mis caminos. PreceptAustin.org dice, así pues, en el contexto de que Job no pudiera encontrar a Dios delante, detrás, a su izquierda, a su derecha, Job sabe lo suficiente acerca de Dios como para testificar que Dios conoce su camino, lo cual habla de la omnipresencia de Dios que está presente en todos lados y la omnisciencia de Dios que sabe todas las cosas. Dios sabe que Job está en medio de la aflicción y eso es suficiente para que Job lo sepa y es suficiente para que nosotros le sepamos amados. Cierro la cita. Así es, hermanos. Dios sabe la situación difícil o difíciles en que nos encontramos y está con nosotros en nuestro sufrimiento. Aunque sintamos que no está con nosotros y que no le importamos,
que no lo vemos en medio del dolor o el miedo. Charles Spurgeon resume esta primera frase así: si yo no conozco su camino, Él conoce el mío. Él conoce el mío. Si yo no puedo encontrarlo, Él puede encontrarme. En esto encuentro consuelo. Cierro la cita. Pues la victoria sobre nuestras tribulaciones no se da enfocándonos en lo que sentimos o no sentimos, o en lo que vemos o no vemos. No podemos reprimir nuestras emociones o sentimientos, pero en ellos no está la respuesta. Veamos lo que dice Job. Si hay duda que todavía a través de todo lo que ha pasado, que Job todavía es un hombre justo de integridad, veamos el versículo 12. Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Los mandamientos que Dios le había dicho, y no sabemos cómo los dio, pero Job dice que nunca se separó de ellos. Jesús dijo en Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Job sabía esto porque dijo: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Las palabras de Dios, comunicó a Job, fueron más necesarias que la comida que consumía. ¿Podemos decir lo mismo de la palabra de Dios para nosotros? Lo que Él dice es más importante que la comida, que mi teléfono, mis cientos de amigos, sus opiniones. Todas nuestras pruebas y dificultades, no dejemos de leer la palabra de Dios y orar a nuestro Dios. Sé que a veces no tenemos ganas, pero es muy importante mantener nuestra relación con Dios cuando estamos pasando por dificultades y pruebas tan fuertes. Eso es lo único que nos puede sostener. Seguimos con la segunda parte del versículo 10, Job 23:10. 23:10, me probará. Job había llegado a la conclusión que todo esto era una prueba de su fe. Y dice: confianza, yo saldré como oro. Primero de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Sabemos que para obtener el oro más puro, en verdad tiene que ser sometido a una temperatura muy alta, con el propósito de quitar todas las impurezas. El horno tiene que llegar a la temperatura de 1604 grados para obtener oro puro. Pedro está comparando nuestra fe con el oro. Para que Dios quite las impurezas, pecados en nuestras vidas, tiene que subir la temperatura en el horno de aflicción. Como dice en Isaías 48:10. Y aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido el horno de aflicción. Es difícil leer esto, que tenemos que pasar por un horno de aflicción. La verdad, sabemos que es un hecho que vamos a pasar por pruebas y dificultades. Nos dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando, no si, cuando os halléis en diversas pruebas. Va a pasar. Juan 16:32. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo.
Entonces no debemos ser sorprendidos cuando pasamos por las pruebas y aflicciones. Podemos esperarlas. Van a pasar, pero Dios tiene control de cada momento que pasamos en el horno. Eso nos debe dar esperanza. He usado esta frase antes, pero Warren Wiersbe escribió, cuando Dios pone a su gente en el horno, tiene su ojo en el reloj y su mano en el termostato. Sabe cuánto tiempo y cuánto calor. De nuevo, Charles Spurgeon. Aquí el verdadero Job sale a la luz. Vemos el hombre bondadoso de nuevo en pie. Se tambaleó un poco, pero ahora se mantiene firme. Cuando me pruebe, saldré como oro, dice. Así serás tú, mi hermana probada, mi hermana mano afligido. La prueba de tu fe es solo por un tiempo. Llegará el fin de este trabajo de fundición. Y cuando Dios te haya probado, te haya examinado, y haya quitado tus impurezas, te sacará y serás oro puro, apto para uso para maestro. Cierro la cita. Así nos sentimos en nuestras aflicciones y pruebas, que saldremos de la situación como oro puro, aptos para ser usados por Dios. El predicador David Jeremiah dice, en otras palabras, Job está diciendo, esa es una prueba de mi fe, y cuando se acabe, voy a salir como oro, y en el proceso voy a seguir de cerca sus caminos, y voy a escuchar cuidadosamente las palabras de su boca. Cierro la cita. Aunque no podemos ver a Dios o entender sus propósitos, no nos guiamos por los sentimientos. Descansamos en su palabra que nos enseña, nos sostiene y tenemos la convicción de que Él tiene el control y su propósito es refinarnos. En otras palabras, hacernos más semejantes a su Hijo Jesucristo. Mi esperanza es que cada uno de nosotros podamos ser como Job cuando nos encontremos en nuestra zona de aflicción. Reconocemos que es una prueba de nuestra fe, a menos que estás sufriendo por un pecado. Tu vida que está escondiendo, y eso será entre tú y Dios, y Él también se encargará de mostrarlo para que te arrepientas, lo confieses, que seas perdonado y te apartes de ese pecado definitivamente. En Daniel capítulo 3 nos dice de Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron echados atados en el horno de fuego y fue calentado 7 veces de lo normal. Pero una cuarta persona estaba con ellos. ¿Quién era? Jesús. Y cuando salieron del fuego, la Biblia nos dice que no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Dios estaba con ellos y está con nosotros también. Pero Dios solamente puede estar contigo en tus pruebas si has puesto tu fe en Jesucristo. Por nuestros pecados estamos separados de Dios y no vamos a ir al cielo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Efesios 2:9 nos dice que no podemos hacer buenas obras para entrar en el cielo. No por obras para que nadie se gloríe. La única manera es poner tu fe en Jesús porque Él murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. 1 de Pedro 2:24
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si nunca has puesto tu fe en Jesús, reconozcas que eres pecador o pecadora y que tu pecado te impide ir al cielo, que todo lo bueno que haces no te lleves al cielo tampoco. Tienes que pedir perdón por tus pecados y Dios te perdona. Y te da la vida eterna para que puedas pasar la eternidad en el cielo. Hoy mismo puedes poner tu fe en Cristo, no esperes más. Si quieres hacerlo, puedes platicar conmigo después. Pero ánimo, hermanos. Dios está con nosotros en nuestras aflicciones tan severas. Quiere purificarnos en el horno de aflicción para que saldremos como oro puro y seamos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tiene su ojo en el reloj, su mano en el termostato. Y su gracia sosteniéndonos en medio de fuego. Oramos. Señor, damos gracias por el libro de Job. Gracias por ese gran hombre de fe,